De mayo con esta publicación en el Diario Oficial de una reforma histórica, una deuda, un pendiente que se tenía en este país porque la democracia y la libertad no había llegado para el mundo del trabajo. Hoy, con esta reforma, tanto para los trabajadores en general como para los trabajadores al servicio del Estado, se hace una realidad que todas las mujeres y hombres que viven de su trabajo puedan elegir libremente a través del voto personal libre, directo y secreto a sus dirigentes. Esto por un lado. Por el otro lado, acabar con los contratos de protección. Esta reforma laboral trae como requisito antes de poder emplazar a huelga. Recordemos que los contratos de protección son aquellos que se firman a espaldas de los trabajadores sin siquiera consultarlos. Ahora esta reforma trae como requisito el previo a un emplazamiento, se tiene que garantizar que se tiene con la representación. Eso nos va a ayudar no solo a acabar con los contratos de protección, sino también a acabar con la vía de extorsión y de chantaje, como se ha utilizado muchas veces algunos sindicatos. Toda la parte de impartición de justicia cambia. Vamos a pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales. Ahora dependerán del Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Se establece que previo a juicio se va a pasar por una etapa previa de conciliación. Y esta reforma también implica la creación de un nuevo órgano autónomo, el Centro Federal de Conciliación y Registro, que se encargará, como lo dice su nombre, de la conciliación, pero también de todos los registros sindicales del país, tanto federales como locales, es decir, quitar ese control político que se tenía desde el Ejecutivo para dárselo a un órgano autónomo, y también se encargará de los depósitos de contratos colectivos. Es decir, hay todo un cambio en la impartición de justicia con procedimientos más ágiles, más cortos, orales, en presencia de juez, que dependerán ahora del Poder Judicial. Se van a eliminar las juntas de conciliación y arbitraje. Por el otro lado, se va a crear este órgano autónomo encargado de los registros sindicales de todo el país, del depósito de contratos colectivos y de la conciliación en el caso federal. Y se crean todas las nuevas reglas para garantizar la libertad y la democracia, para que sean los trabajadores los que decidan quién los representa frente a los empleadores en una negociación colectiva. Esto nos va a ayudar a rescatar el corazón de las relaciones laborales, que son los contratos colectivos, y nos va a ayudar a avanzar en el país, no solo para ir aumentando salarios y condiciones de trabajo, sino también como este diálogo responsable para aumentar productividad y fortalecer al sector productivo. Entonces, nos parece que es una noticia extraordinaria para el día de hoy, Día del Trabajo, 1 de mayo. Muchas gracias. Bueno, añado de que la esencia de la reforma, aunque tiene muchas cosas favorables para los trabajadores, es de que se garantiza la democracia sindical, porque se establece por ley el que tienen que haber elecciones de dirigentes, y tienen que ser elecciones mediante voto directo, libre y secreto de los trabajadores. Esto es un avance importantísimo. Y primero
se había aprobado para todos los trabajadores en general, sin incluir a los trabajadores al servicio del Estado. Y ya se logró también que deban elegirse dirigentes de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Esto es lo que tiene que ver con el apartado B. Incluye la elección de dirigentes de maestros, por ejemplo, con voto libre y secreto y directo. Se van a dar muy buenas lecciones de civismo y de democracia en el futuro. Esto es importante destacarlo. Y lo segundo que quiero subrayar es que se logra esta reforma por la buena voluntad de los sectores. Se llega a este acuerdo luego de hablar bastante, de dialogar con el sector empresarial, con el sector obrero, con todos los factores de la producción, y también agradecer mucho a los legisladores, diputados, senadores, porque ellos aprobaron esta reforma. En el caso del Senado, lo decía yo ayer en el Infonavit, 120 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra. Es como para decir, con todo respeto a otros gobiernos de otros países, tengan para que aprendan. Un acuerdo unánime, no es solo la participación del Ejecutivo, es la participación de los representantes del gobierno, de los trabajadores, de los empresarios, de los poderes del Estado. Entonces, fue un avance importante lo que estamos ahora logrando, consiguiendo. Es histórico este diario oficial de la Federación. Muy bien, ahora sí, abramos. Las 3 compañeras. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre este anuncio que hace del rescate de los mineros, preguntarle si habrá participación de Grupo México, ya que usted había afirmado, incluso todavía en campaña, que Germán Larrea nunca quiso comprometerse al rescate de estos cuerpos. Incluso usted había mencionado que era un empresario de mal corazón. Y por otro lado, preguntarle en cuanto a la reforma educativa, dado que no fue aprobada, no alcanzó la mayoría, ¿qué va a pasar con el memorándum? ¿Este se mantiene vigente? ¿No va a haber evaluaciones para maestros? ¿Y cuál es el plazo de aplicación de este memorándum para no aplicar las leyes en materia de educación? Gracias. Bueno, en el caso del rescate de los mineros, se habló con los familiares. Luisa María, alcalde, habló con los familiares de los mineros, y es una petición que vienen haciendo desde hace mucho tiempo.
y se buscó a Germán Larrea, aunque ya en otra ocasión yo se lo había planteado, y está fuera del país, y nosotros tomamos esta decisión. Estoy seguro de que no va a oponerse, porque es una decisión con dimensión humanitaria y es también una decisión del Estado mexicano. Como presidente de la República he tomado esta decisión y tengo facultades. Podemos hacerlo y no creo que se oponga. Si ayuda, bienvenido. Si no ayuda, de todas maneras, lo vamos a hacer. Tenemos presupuesto. Saben ustedes que la secretaría que más presupuesto recibió este año fue la Secretaría del Trabajo. Se incrementó su presupuesto en pero como en 500%. ¿Cuánto era el presupuesto de la Secretaría del Trabajo? 4,000 millones. En 2018, 4,000 millones. ¿Cuánto es el presupuesto de la Secretaría del Trabajo este año? 40,000 millones. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Hay o no hay? ¿Pero ya hay un estimado de cuánto podría llevar este rescate? Lo que se requiera. Vamos a eso. Ya los familiares tienen hasta dictámenes, han ido avanzando, ha sido su demanda principal. Entonces, tomamos la decisión de hacerlo nosotros. ¿Cuándo podría empezar? ¿En un mes? ¿En qué plazo estima que pueda iniciar el rescate? Ya a partir del anuncio, ya Luisa María va a empezar a trabajar con este propósito de que él veía que era difícil. Sin embargo, hay otras opiniones. Difícil en el sentido de que por la explosión, que era improbable encontrar los restos. Hay opiniones en otro sentido, de que sí es posible encontrar los restos, y vamos a intentar este trabajo, vamos a hacer este trabajo porque lo consideramos importante. ¿Van a encontrar los restos y cuánto tiempo tardaría? Vamos a esperar cuando tengamos más información, se les va a dar a conocer. Es un compromiso que hice y que quiero cumplir. Sí, hay otras demandas. Vamos a dar respuesta a esta demanda en particular.
sí, nosotros estamos dispuestos a pedir perdón en todo lo que se haya hecho y hubiese significado o haya significado una injusticia. No podemos nosotros dar la espalda a los dolores de la humanidad. Este es un gobierno humanista. Entonces, vamos a llevar a cabo esta acción. Pero me preguntaste otra cosa. Sí, sobre la reforma educativa, pues no se aprobó, los panistas incluso festejaron que no cayó, y cuál es, si se mantiene la vigencia del memorándum que había enviado. Bueno, primero que tengo información que va a regresar a la Cámara de Diputados y es muy probable que vuelva al Senado y se tiene que hacer en un periodo extraordinario que espero, deseo, se lleve a cabo lo más pronto posible. O sea, todavía no está decidido este asunto, está en proceso legislativo. No se alcanzó la mayoría que requiere la aprobación de la reforma en el Senado, faltó un voto porque los senadores de un partido conservador votaron en bloque en contra. Sí, pero en bloque un partido conservador se opuso. No puedo decir qué partido fue, se los dejo de tarea. Y faltaron 2 o 3 senadores del movimiento liberal que no asistieron o se fueron o no estuvieron. Entonces, yo espero que para la próxima estén presentes y de esa manera se logre la aprobación. En tanto, se cancela la mal llamada reforma educativa y se aprueba la nueva reforma educativa, pues está vigente con sus características específicas el memorándum. Porque dijeron de que era ilegal, que era inconstitucional, pero no han presentado ninguna denuncia, porque no hay fundamento. Todo fue la propaganda, que desde luego también es válida. O sea, a nuestros adversarios no les gusta lo que hacemos, a los del Partido Conservador y a sus voceros. Entonces,
critican, pero bueno, tienen todo su derecho de hacerlo. En suma, se va a reponer el procedimiento, como dirían los abogados, regresa a la Cámara de Diputados, que ya había aprobado la nueva reforma educativa, regresa, los diputados van a devolver el proyecto al Senado y se vuelve a someter a votación. Es muy difícil que cambien de opinión los del bloque conservador, pero bueno, no descartarlo, porque hay milagros. Se puede dar el caso de que ellos cambien y que los que faltaron, 1, 2, 3, pues que participen, que vayan, y entonces se puede aprobar la nueva reforma. Presidente, ¿fue falta de capacidad de negociación de Ricardo Monreal para lograr esta mayoría calificada y pedirá alguna sanción para estos morenistas que se ausentaron? No. Es que cuando hay 20, ¿cuántos fueron los que votaron en contra? En el Senado. En el Senado, cerca de la totalidad del resto de PRI, PAN. No, pero no se puede decir eso. Son como 38 votos. 38. Entonces, es un bloque, pues. Ya dijimos de que los morenistas en el Senado y en algunas entidades como por ejemplo Tlaxcala, que es de donde yo vengo, pues el Congreso, aunque tenga mayoría de Morena, no se perciba así, teniendo solamente una persona del PRI, parezca que el PRI sigue gobernando. ¿Eso no le preocupa, al menos en la cuestión del Senado? No me preocupa, porque es otro tipo de situaciones. No debemos de mezclar. O sea, una cosa es lo que hace la legislatura de un estado y otra cosa es la aprobación o no aprobación de la reforma educativa en el Senado, que es lo que estamos tratando. Sí, pero que cumplan con su trabajo, su responsabilidad y acudan, porque pues están siendo faltistas, como hemos visto a legisladores de otros partidos históricamente. Pues sí, van a cumplir. En algunos casos, me decían, de los 3, hubo incluso quienes fundamentaron, o hubo un caso en donde se fundamentó el por qué no iba a asistir, y en 2 no hubo esta justificación. A veces se piensa, no estoy yo justificándolos, a veces se piensa de que no hace falta, que ya se da como un hecho de que se va a aprobar, como ya se había aprobado con margen suficiente en la Cámara de Diputados. A lo mejor pensaron, pues 1 o 2 votos no va a ser la diferencia, y resulta que sí, que fue por 1 voto. Entonces se va a reponer, claro. Es también posible, ¿sí? Todo es posible,
veces hasta las piedras cambian de modo de parecer, que los que votaron en contra cambien, como también los que votaron a favor cambien de parecer. O sea, así es esto, es la democracia. Lo importante es que se va a reponer el procedimiento y que yo espero que en un extraordinario ya se define. De todas maneras, está el memorándum que reafirma, les guste o no les guste a los conservadores, el compromiso inalterable de cancelar la mal llamada reforma educativa, que fue una imposición que se llevó a cabo desde el extranjero. Ya nada más por ese simple hecho no tiene legitimidad. ¿Saben qué hacían? Y ahora me están dando pie a que les dé un informe adicional. ¿Saben qué hacían? Definían en el extranjero la agenda que tenía que aplicar el gobierno de México. No teníamos ni siquiera una agenda propia. Eran las llamadas reformas estructurales. Así se malgobernó en los tiempos pasados, en el periodo neoliberal o neoporfirista, con puras recetas enviadas desde el extranjero. Reforma educativa, reforma energética, reforma fiscal. Eso se termina. Ya la agenda es nuestra y se apega a las necesidades de los mexicanos, no a los intereses de quienes nos veían como país de conquista y se dedicaron a saquearnos. Eso se acaba. Quiero informarles que ayer se vencía el plazo para presentar el plan de desarrollo y ya entregamos el plan de desarrollo 2018-2024, y digo 2018 por el mes de diciembre. Plan de desarrollo para el sexenio, y no tiene nada que ver con los planes de desarrollo que se presentaban en el periodo neoliberal o neoporfirista. Ni siquiera los términos tecnocráticos se utilizan. Vamos por un camino del todo nuevo, no por el camino trillado del periodo neoliberal. Este plan de desarrollo se va a dar a conocer el día de hoy. Lo voy a subir a las redes
para que se conozca. Pero es nuestro. Llevaba años, 36 años, en que no se hacía un plan de desarrollo apegado a nuestras necesidades. Ahora van a encontrar la palabra corrupción, que no aparecía en los planes de desarrollo de los periodos de gobiernos neoliberales. Aspiramos a que sea un plan de desarrollo como lo fue uno de los mejores planes de desarrollo, el plan liberal de 1906 que hicieron los magonistas, que les recomiendo releer o tener en cuenta. Para mí, el mejor plan que se ha hecho en la historia del país. Luego está el plan sexenal que se elaboró durante la campaña del general Lázaro Cárdenas, y esperemos que siga ese ejemplo y que no tenga nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista, ni siquiera con los términos, ni siquiera con el lenguaje. Hay que terminar con eso. Y no es fácil, porque imagínense 36 años de predominio, de imposición de una política. A muchos le trabajaron la cabeza. Es un asunto mental. Mucho tiempo con un adoctrinamiento a favor de una política neoliberal. Quitar eso de la cabeza no va a ser fácil, pero la cuarta transformación significa también un cambio de mentalidad. Por eso hablamos de revolución de las conciencias. Hubiese sido muy fácil, pedirle a los técnicos hagan la consulta que nos solicita la ley y luego los mejores economistas, los mejores técnicos, los mejores especialistas en lo que ahora se llama pomposamente políticas públicas, presenten el plan de desarrollo. Los profesionales, los expertos. Imagínense lo que iban a entregar, lo que íbamos a presentar. Lo mismo de siempre. Producto Interno Bruto, apreciación, depreciación y otras cosas por el estilo. Aquí vamos, cuando lean el documento, tratamos de el principal problema del país, la corrupción, cómo vamos a dar respuesta al problema de la inseguridad, de la violencia, qué es lo que importa a la gente, cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a garantizar el bienestar de los mexicanos. Entonces, eso es el nuevo plan. Hoy ya se da a conocer, se pone
y a consideración de todos los mexicanos, y que haya polémica, que se lea, que se cuestione y que haya aportaciones también. Son 65 cuartillas, tampoco es mucho, porque con un lenguaje tecnocrático y 100 o 200 cuartillas, pues es como tomarse un tafil. Esto está ligero, no tiene los tecnicismos que no se comprenden fácilmente, y puede enriquecerse, se puede ampliar, se puede mejorar, pero ya es un documento para fijar la nueva política de desarrollo del país. Aquí habíamos quedado en 3. Sí, hola presidente, soy Nuri Fernández de La Caracola y quería hacerle un comentario sobre el tema de la paz y del freno a la violencia a partir de los recientes sucesos en Minatitlán. Nosotros pensamos que es muy importante rescatar en los hechos de Minatitlán la respuesta de la gente. Es decir, el hecho de que los sepelios se convirtieron en actos públicos, de que después la gente se atrevió a ir a marchar a Jalapa y a expresar lo que le había pasado para pedir un freno a la violencia, y que después pues ustedes estuvieron allá con ellos. Y pues preguntarles si además de los programas sociales, además de la Guardia Nacional, además de las iniciativas de despenalización que creemos que son muy importantes, además de lo fundamental, terminar con la corrupción y acabar con el vínculo entre el crimen organizado y el Estado, que permitía el libre tránsito de todo tipo de drogas hacia Estados Unidos, preguntarles si no han considerado la posibilidad de convocar a una organización de base contra la violencia y por la paz, en los barrios, en las comunidades, en las colonias, comités contra la violencia y por la paz, sobre todo en los lugares pues donde las cosas están más graves. ¿Por qué razón? Porque pues la gente se organiza ya para buscar los cuerpos, ¿no? Y sería bueno pensar en una organización preventiva, que la gente es la que tiene más información, que sabe lo que está pasando y que podría ayudar muchísimo al gobierno en el esfuerzo de la paz y contra la violencia. Entonces, esa es la pregunta. Gracias. Es muy buena la aportación y desde luego que nos están acompañando los ciudadanos en todo este proceso y lo vamos a seguir promoviendo porque tenemos que ir juntos. Nos tienen que seguir ayudando los ciudadanos y la gente está dispuesta a eso. Es cosa de articular los esfuerzos, de buscar la forma en que participen los ciudadanos. Hay ventajas, por ejemplo, lo que señalabas, el no permitir la impunidad. ¿Por qué la violencia? Y también ¿por qué la corrupción? Porque se toleraba. O sea, desde el gobierno, en el caso de la violencia, había contubernio, sigue habiendo, porque no podemos limpiar de la noche a la mañana un gobierno corrupto que estaba tomado, secuestrado al servicio de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces es un proceso, pero es una ventaja el que no se permita la impunidad, cero impunidad. En eso estamos. La otra ventaja es
que podamos contar con el apoyo de los ciudadanos, que nos tienen confianza y que saben que no vamos nosotros a ocultar nada ni vamos a cometer una injusticia. Entonces, yo tengo por eso mucha confianza de que vamos a ir avanzando. Dejaron muy destruido el gobierno, se afectaron mucho las instituciones, bueno, se afectó el tejido social, uno de los saldos más negativos, dañinos de la llamada política neoliberal o neoporfirista es la desintegración en las familias, porque se habla de que no hubo crecimiento, sí, pero no solo fue eso. Se habla de que creció la corrupción, sí, pero no solo fue eso. Creció la violencia, sí, pero no solo fue eso. Se desintegraron las familias, se afectó, para mí, la principal institución de seguridad social que tenemos los mexicanos, la familia. Entonces, tenemos que reconstruir desde abajo, entre todos, reconstruir lo que se ha dado en llamar el tejido social. Pero sí vamos a poder, si no hay impunidad. Y aprovecho para decirle a los que piensan que va a seguir lo mismo, no va a haber impunidad. Y la autoridad que proteja a delincuentes va a ser castigada. Ya se terminó lo de la impunidad. Ayer me preguntaban sobre la actitud de jueces del Poder Judicial. Estamos planteando que se haga una revisión, desde luego, con respeto a la autonomía del Poder Judicial, porque hay casos en donde se detienen a presuntos delincuentes y el mismo día salen, porque los jueces los dejan en libertad. En algunos casos argumentan de que están mal integradas las investigaciones, pero en otros casos es muy evidente de que no están cumpliendo con su deber. Entonces, esas cosas no se van a permitir, no se va a tolerar. Sí, y en ese mismo sentido, saber si pronto habrá un informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, de cómo están avanzando las investigaciones, porque es precisamente de lo que… Sí, se va a informar. Yo espero que ya tengamos avances, pues deseo con toda mi alma saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, pero sí vamos a informar sobre Gracias. eso. Falta la comunión. Gracias, presidente. Quería consultarle sobre varios temas en el asunto económico. De acuerdo con algunas calificadoras y especialistas, la economía registra un frenón en el primer trimestre de este año y entre otras causas atribuyen a los bloqueos que hubo en vías del tren, a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cierre de los ductos y entonces al final en el primer trimestre de este año no se pudo conjurar la maldición de los arranques de sexenio de no tener un crecimiento como se estima.
conocer qué cifras tienen ustedes y qué piensan sobre este tema en particular. Y en ese mismo tema económico, también los reportes de cifras oficiales registran que existe un gasto menor al programado. Yo quiero saber si hay algún riesgo de subejercicio o es parte de lo